Mi esposa me dejó mientras cuidaba a mi padre moribundo, pero cuando me convertí en millonario tras heredar su fortuna, volvió rogando. Soy un hombre de 36 años, casado por 8 años, y tenemos 2 hijos. También soy el único hijo de mi padre, y su salud ha ido deteriorándose durante años debido a problemas renales. En los últimos años, las cosas han empeorado, y ahora necesita diálisis 2 veces por semana. Al principio, él podía manejar los viajes por su cuenta, pero a medida que su fuerza se desvanecía, empezó a depender de mí. Hace un año, se volvió una rutina. Todos los miércoles y sábados lo llevaba a diálisis. Los miércoles requerían un permiso especial en el trabajo, pero llevo una década en la empresa y a mi jefe no le importaba. Compensaba las horas trabajando tarde después de regresar de la clínica. El verdadero problema no era en el trabajo, sino en casa. Mi esposa, Ail, que tiene 34 años, no estaba contenta con que pasara tanto tiempo con mi padre. Nunca le gustó mucho, incluso cuando lo hacía ocasionalmente, pero una vez que se convirtió en un compromiso semanal, no pudo ocultar su frustración. Me dijo sin rodeos que mi padre nunca estaría impresionado, sin importar lo que hiciera, y que estaba perdiendo el tiempo. Un poco de contexto. Mi papá fue un empresario exitoso que dirigía una compañía de comercialización y quería que siguiera sus pasos, pero yo tenía otros planes. Me apasionaba la tecnología y seguí una carrera en desarrollo de software en su lugar. Esta decisión no le cayó bien. Me presionó para que me uniera al negocio familiar, pero me negué. Eventualmente, me dijo que dejaría su fortuna a la caridad y me excluiría de su testamento. No me inmuté, ganaba bien. Había comprado mi propia casa y coche a los 20 y tantos, y creía que no necesitaba su dinero. Hace 5 años, mi mamá falleció de un infarto, lo que devastó a mi padre. No habíamos sido cercanos durante años, pero su muerte cambió las cosas. Empecé a visitarlo más seguido, llevando a mis hijos para hacerle compañía. Con el tiempo, arreglamos nuestra relación, aunque él seguía sin hablar de su testamento. Eventualmente se jubiló, entregando su negocio a un fideicomiso. Ail nunca se llevó bien con mis padres. Cuando mi mamá vivía, evitaba las visitas, diciendo que mi madre era muy controladora. Después de que mi papá me dijo que estaba fuera del testamento, Ail se volvió aún más hostil, criticándolos constantemente. Traté de mantenerla al margen, pero ella argumentaba que su decisión podía afectar el futuro de nuestros hijos. Le aseguré que estaríamos bien, pero no estaba convencida. Últimamente, su resentimiento ha ido en aumento. Cada sábado inventa planes, fiestas en la casa, proyectos de limpieza, salidas con los niños, cualquier cosa para evitar que lleve a mi papá a su diálisis. Le digo que podemos hacer lo que quiera el domingo, pero insiste en complicar las cosas. Cuando regreso de la clínica, me encuentro con su sarcasmo y enojo por haber arruinado sus planes. Los miércoles no son mejores. Deliberadamente programa salidas o encuentros con amigos, dejándome lidiar con el trabajo, cocinar para los niños y de alguna manera cumplir con mi trabajo después de un día agotador. Incluso mi papá, al percibir la tensión, me ofreció ir a la diálisis con su enfermera, para que no me sintiera presionado, pero me niego. Este es el único tiempo que paso con él, y no puedo abandonarlo. No ahora. Solía disfrutar de nuestros viajes en coche, recordando viejos tiempos. Ahora, gracias a la presión constante de ahí, solo estoy acelerando por el tráfico, tratando de regresar lo más rápido posible. A pesar de mis responsabilidades en casa, tengo responsabilidades como hijo. No puedo abandonar a mi padre, pero estoy al borde de mi límite. Actualización 1. Las cosas solo empeoran. Ail sigue presionándome para que deje de cuidar a mi papá. ¿Su razón? Me ha excluido de su testamento, así que no tiene sentido seguir perdiendo mi tiempo con él. No entendía su punto. ¿Acaso todo se reduce a ganancias y pérdidas? ¿Qué pasa con los hijos de padres que son pobres o no tienen nada que ofrecer? ¿Los abandonan porque no hay herencia en juego? Después de meses escuchando sus berrinches, finalmente perdí la paciencia. Le pregunté por qué se molestaba en visitar a sus padres, considerando que ellos tampoco tenían nada que darle. Fue entonces cuando ella estalló. Gritó: mis padres hicieron mucho más por mí que tu codicioso padre. Me apoyaron en todo lo que hice, a diferencia de tu papá, que te desheredó solo porque no querías tomar las riendas de su negocio. Mi padre nunca haría eso conmigo. No te atrevas a comparar a mis padres con los tuyos. Este tipo de discusiones se había vuelto una ocurrencia regular en nuestro hogar, especialmente después de que regresaba de llevar a mi papá a diálisis. Lo que empeoraba las cosas era que ella comenzaba estas peleas frente a nuestros hijos. La sorprendí hablando mal de mi padre con ellos, manipulándolos en su contra. La confronté, pero eso solo llevó a otra pelea a gritos.
Estas peleas se han convertido en rutina. En los días que ella no inicia una discusión, me siento incómodo, como si algo faltara, solo para que al día siguiente sea aún más agresiva. He llegado a un punto en el que casi he renunciado. Ya no grito de vuelta, no discuto. Simplemente la ignoro como si no estuviera allí. ¿Qué más puedo hacer? No voy a abandonar a mi padre para hacerla feliz. No me importa si me excluyó de su testamento. Entiendo por qué lo hizo. Lo lastimé cuando me negué a tomar el control de su empresa. Y tenía todo el derecho a desheredarme. Pero ahora, papá se está debilitando. Le cuesta caminar hasta el coche para la diálisis. En lugar de apresurarme, he comenzado a tomarme mi tiempo con él. Lo ayudo a entrar. Lo acompaño despacio hasta el coche y me aseguro de que esté cómodo cuando lo regreso. Ya no me importa llegar tarde. Prefiero pasar ese tiempo extra con papá que apresurarme a casa para enfrentar la amargura de ahí. He aceptado que, pase lo que pase, tendré que lidiar con su ira cuando regrese a casa. Así que, ¿por qué no cuidar de mi padre adecuadamente? Ayer, Aill llegó a su punto de quiebre. Me dijo que tenía que elegir, ella o mi padre. Le expliqué que papá no estaría mucho más tiempo, y que no podía simplemente abandonarlo en sus últimos días. Su respuesta fue fría e insensible. Entonces asegúrate de elegir cuidadosamente, alguien que estará contigo para siempre, o alguien que va a morir pronto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije, prefiero elegir a mi padre que quedarme con alguien tan egoísta y cruel como tú. Ella empacó sus cosas y se fue. No la detuve. De hecho, me sentí aliviado. Unos días después, me envió los papeles de divorcio. No me sorprendió, pero aún así me dejó un poco aturdido. En el fondo, me sentía aliviado. Los firmé de inmediato y los devolví, curiosamente. Ella no pidió la custodia de nuestros hijos, que era lo único que me preocupaba. Cuando ella recibió los papeles de regreso, me llamó furiosa. ¿Cómo pudiste firmarlos sin siquiera llamarme? Ni siquiera intentaste detenerme. Su madre tomó el teléfono, gritando que yo debería haber actuado como un hombre y rogado a él que se quedara. Era casi gracioso. ¿Por qué iba a intentar detenerla si sabía que era el mejor resultado? La provocé, recordándole que ni siquiera pidió a los niños. Ella dijo, quédate con todos tus bienes, incluyendo a los niños. No quiero nada de eso. Su madre agregó que él no quería la carga de los niños que la detuvieran porque todavía es joven y tiene mucho por delante. Yo estaba más que bien con eso. Tener a mis hijos era todo lo que necesitaba. A pesar del alivio de estar libre de ella, me preocupa por los niños. Extrañan a su mamá, especialmente el más pequeño. Manejar todo por mi cuenta, el trabajo, los niños y cuidar a papá, ha sido difícil, pero estoy logrando hacerlo. Actualización 2 decidí mudarme con papá, llevándome a los niños. Fue la mejor decisión. Gracias a esa sugerencia, todo es mucho mejor ahora. A papá le encanta pasar tiempo con sus nietos, y ellos lo adoran. El cuidador a tiempo completo de papá también accedió a ayudar con los niños, lo que facilitó aún más la vida. Es un gran alivio ver a papá riendo y jugando con ellos, y los niños realmente se han unido a su abuelo. A él nunca vio esto venir. Pensó que dejarme haría mi vida miserable, pero resultó ser lo mejor que me ha pasado. Todo se está acomodando, y no podría estar más feliz. Actualización 3 lamentablemente. Papá falleció la semana pasada. Se fue pacíficamente mientras dormía, después de un día pasado jugando con los niños. El doctor y su enfermera dijeron que estaba feliz en sus últimos meses, y que mudarme con él en realidad prolongó un poco más su vida. Es desgarrador perderlo, pero estoy agradecido de que pudo disfrutar de sus últimos días rodeado de amor. Los niños lo están pasando mal, pero papá les enseñó a aceptar los altibajos de la vida. Como solía decir, la vida no se detiene por nadie, estamos avanzando, tal como él hubiera querido. Siento una inmensa satisfacción al escuchar cosas tan positivas de quienes me rodean. Mis hijos han sido mi mayor fortaleza durante este tiempo difícil. Sin embargo, hubo otro giro inesperado después de que mi padre falleció. Poco después de su muerte, recibí una llamada de su abogado, pidiéndome que viniera para la lectura del testamento de papá. No pensé que fuera necesario, ya que sabía que papá había donado sus bienes a un fideicomiso. Incluso pregunté si necesitaba desocupar su casa, asumiendo que también se había donado a la caridad. El abogado solo se rió y me dijo que fuera. Cuando llegué, los miembros del fideicomiso ya estaban allí. Al comenzar el abogado a leer el testamento, me invadió la emoción, en contra de lo que había creído. Mi padre me había dejado todo, su negocio, su casa y su fortuna. Le pregunté al abogado si papá había cambiado el testamento recientemente, pensando que podría haber sido después de que comencé a cuidarlo. Para mi sorpresa,
El abogado sonrió y me dijo que siempre estuve destinado a ser su heredero. El testamento nunca había sido modificado. Lloré desconsoladamente. Pasé años creyendo que papá me había desheredado por no seguir sus pasos, solo para descubrir que nunca me abandonó. Quizás todos esos años de amenazas de desheredarme eran solo su manera de intentar empujarme a tomar el control del negocio. Al final, estaba orgulloso de mí por mantenerme firme y perseguir mis sueños, incluso si eso significaba sacrificar el legado familiar. El abogado me consoló y reveló que papá había hablado a menudo de lo orgulloso que estaba de mí. Admiraba mi determinación para seguir mi propio camino, y el testamento reflejaba su fe en mí. El abogado también me informó que podía recuperar la empresa del fideicomiso y administrarla yo mismo si quería. Estoy considerando seriamente hacerlo. Después de todo, seguí mis propias pasiones y hice sentir orgulloso a papá. Ahora es mi turno de honrar su legado llevándolo a las alturas que siempre soñó. Cuando llegué a casa, compartí la noticia con mis hijos. Papá incluso dejó una parte de su fortuna para ellos, que se les entregaría cuando cumplieran 18 años. Al día siguiente, visitamos su tumba con flores, pasando tiempo en una reflexión tranquila. Fue una experiencia emocional para todos nosotros. Actualización 4 no vas a creer lo que pasó después. Justo como hormigas alrededor del azúcar, la gente comenzó a aparecer tras enterarse de la herencia de papá. Viejos amigos, parientes lejanos y vecinos aparecieron de la nada, ofreciendo sus condolencias. Pero las visitas más impactantes fueron las de mi exesposa él y sus padres. Se presentaron en la casa llorando, afirmando que no sabían de la muerte de papá o habrían asistido al funeral. Sus padres comenzaron a alabar a mi padre, mientras él abrazaba a nuestros hijos, diciendo cuánto los extrañaba. No lo iba a permitir. Le pregunté por qué, si tanto los extrañaba. No se había molestado en visitarles durante los últimos 8 meses. Dijo que había ido a nuestra antigua casa, pero estaba cerrada. No le creí. Le pregunté, ¿no se te ocurrió comprobar si los niños estaban bien cuando viste que la casa estaba cerrada? No tuvo respuesta. Sus padres intentaron calmar las cosas, sugiriendo que olvidáramos el pasado y nos reconciliáramos ahora que papá se había ido. Argumentaron que los niños necesitaban a su madre, especialmente porque yo estaría ocupado con el trabajo. No pude evitar reírme de su absurdidad. Los niños la necesitaban más cuando los abandonó, y ahora se habían adaptado a su ausencia. No tenía ningún deseo de dejarla volver a mi vida. Él comenzó a llorar, y sus padres salieron de la habitación, dejándonos a solas. Ella tomó mis manos y suplicó por una reconciliación, afirmando que me amaba y extrañaba a los niños. Me reí de nuevo y le dije la verdad, no me amas. Te encanta la riqueza que mi padre dejó atrás. Tú y tus codiciosos padres están aquí por el dinero, no por nosotros. No me arrepentí de haberla confrontado. Ella había insultado a mi padre durante nuestro divorcio, así que no iba a permitir que se beneficiara de su arduo trabajo. Ofendida, ella respondió diciendo que había insultado a sus padres. Luego anunció que, dado que no estaba dispuesto a reconciliarme, reclamaría lo que le pertenecía por derecho. No había pedido pensión durante el divorcio, pero ahora quería la mitad de mi fortuna, la mitad de lo que mi padre me había dejado. Le dije con calma que podía intentarlo, pero pelearía con todas mis fuerzas antes de darle un centavo. Furiosa, me maldijo y se fue. Inmediatamente contacté a mi abogado, quien me aseguró que sus posibilidades de ganar eran escasas. El divorcio se había resuelto mucho antes de que heredara algo, y dado que yo tenía la custodia completa de los niños, había poco que pudiera hacer. Sin embargo, me advirtió que tuviera cuidado con permitirle tiempo no supervisado con los niños, ya que podría intentar manipularlos y luego usarlos para solicitar la custodia o dinero. No podría estar más agradecido por ese consejo. He priorizado supervisar de cerca sus interacciones. También estoy pasando más tiempo con mis hijos para ayudarles a sobrellevar la pérdida de su abuelo, para que no sientan la necesidad de recurrir a su madre en busca de apoyo emocional. Tomar el control de la empresa de papá me ha dado más flexibilidad para manejar mi vida personal. Estoy planeando unas vacaciones con los niños, un viaje a las Bahamas para darles un merecido descanso. No se trata de gastar la fortuna de papá, sino de aprovechar el tiempo que nunca tuvimos antes, cuando estaba compaginando el trabajo y cuidando de él. En cuanto a él, no he sabido de ella desde esa última visita. Supongo que está ocupada buscando un abogado dispuesto a llevar su caso, pero no estoy preocupado. Mi enfoque está en mis hijos y en continuar el legado de mi padre.